Bienvenidos. Almas apasionadas por el arte de contar historias. Corazones que siempre laten con cada pulso del cine. De vuelta al espacio familiar del canal, La Claqueta Ibérica. Hoy, no solo nos sentamos aquí para echar un vistazo a los fotogramas. Nos sentamos aquí para masticar juntos el dolor, para tocar las heridas sangrantes de los personajes. Y para enfrentarnos a un futuro oscuro que amenaza con devorarlos. El espacio de sueños de libertad. Ya no tiene lugar para sueños de color rosa, ni palabras vacías. Se ha convertido en un ruedo a vida o muerte, una asfixiante prisión psicológica donde personas de buen corazón luchan desesperadamente. Mientras el mal sonríe triunfante. Preparaos una taza de té caliente. Buscad un rincón muy tranquilo para calmar el alma. Profundizaremos juntos en la oscuridad. Sentiremos cada respiración temblorosa de los personajes. Analizaremos las raíces históricas de la tragedia. Y a partir de ahí dibujaremos el panorama general de los temblores más aterradores que estallarán la próxima semana. Esta es la parte 1 del superanálisis del guión de la próxima semana. Desgranaremos cada capa de la verdad. Empezando por el pantano del presente. Parte 1, el cuadro devastador de la semana pasada, suspiros en la noche oscura. Al repasar los acontecimientos que acaban de concluir en el episodio 583. Realmente me siento asfixiado. Es un sentimiento de máxima impotencia. Como si estuvieras en la orilla. Viendo a tus seres queridos hundirse lentamente en el fondo del abismo. Mientras tus manos están atadas con cadenas invisibles. El guión ha sido sumamente cruel al arrebatar el último rayo de esperanza de cada línea de personajes. Comprimiéndolos a todos en un resorte a punto de saltar y romperse. El primer dolor. Y quizás el colapso más simbólico. Pertenece a Damián. El grupo Brossard ha dado la espalda oficialmente, entregando la fábrica de perfumes a Floral bajo la vil manipulación de Gabriel. La carrera de toda una vida, la dedicación, y el legado de su difunto amigo Gervasio. Han sido arrebatados oficialmente. Cuando Damián se quedó allí, admitiendo amargamente la derrota frente a Tasio y Andrés. No solo vi a un presidente perdiendo el poder. Vi a un anciano desmoronándose por dentro. Cada pedazo de su alma cayendo con cada palabra. La forma en que intentó aferrarse a su último poco de orgullo, realmente me encogió el corazón. Son las lágrimas que fluyen hacia adentro. De una generación que no se permite ser débil. Pero, de esas cenizas. Ha germinado una decisión descabellada. Damián decidió apostarlo todo, arriesgando toda la empresa industrial actual para ofrecer un precio en contraposición. Ya no es un problema económico. Es el rugido de una bestia herida, dispuesta a morir para proteger su territorio hasta la última gota de sangre. La historia de amor de Marta y Fina debería haber sido una hermosa canción de amor. Pero ahora está teñida del rojo de la sangre y el terror. El conflicto financiero estalla cuando Damián le pide a Marta que venda la casa de la montaña para reunir capital. El rechazo vehemente y la actitud de pánico de Marta. No provienen de un egoísmo infantil, como le reprocha Damián. Proviene de un recuerdo aterrador que acaba de ser desgarrado. Esa casa es precisamente la tumba que esconde el crimen de homicidio involuntario de Fina. Para proteger a la mujer que ama, Marta está usando su propio cuerpo como escudo contra una bomba de relojería. Su amor ahora debe doblarse bajo el peso de un cadáver. Se aman, se besan y se abrazan. Justo en el borde del infierno. ¿Y cómo no sentir lástima hasta desgarrarnos el corazón por Nieves? Una mujer con corazón de santa, está sufriendo ahora el frío encarcelamiento. Con su dignidad pisoteada tras las rejas. Las acusaciones infundadas del sacerdote Agustín son como cuchilladas envenenadas directas a nuestra fe en la justicia. La doctora Luz ha aparecido como una antorcha encendida. Trayendo la verdad médica de que su padre murió por insuficiencia respiratoria, y no por las manos de Nieves. Pero esa verdad científica parece demasiado frágil. Demasiado débil ante el muro de los prejuicios y el poder religioso ciego que el sacerdote está manipulando. La mirada desesperada de Nieves. Las súplicas bañadas en lágrimas de luz. Crean una imagen extremadamente trágica de la impotencia humana ante los tiempos.
Pero quizás lo que me hace estremecer más, lo que me hiela hasta los huesos, es la oscuridad que envuelve la guarida de Gabriel. Él usa a Begoña como escudo, usa al niño Juanito como herramienta de manipulación, siendo complaciente con sus ruines movimientos de ajedrez. No sabe en absoluto que Begoña y Valentina han dejado de lado todos los malentendidos. Han superado el dolor de ser engañadas para estar en el mismo frente, teniendo en sus manos las fotos fatales de su infidelidad. Lo más peligroso es que, justo a su lado, Beatriz, bajo el disfraz de la niñera Antonia, se hunde profundamente en un delirio patológico. Ella le ruega a Gabriel que huya con ella, dispuesta a pisotear la vida de Begoña para construir un hogar ensangrentado. Un manipulador está alimentando sin querer a un monstruo paranoico en su propia casa. Parte 2. Perfil psicológico y contexto histórico, las raíces de las próximas tragedias. Para predecir con precisión el próximo paso del guión de la manera más aguda, no podemos mirar solo la superficie de la historia. Debemos comprender el perfil psicológico criminal de los personajes y ubicarlos en el contexto histórico correcto de la España de la década de 1950. Estos personajes no actúan al azar. Son dominados, moldeados y aplastados por los fantasmas de la época. 1. La jaula invisible de la sociedad española de los años 50. La España de la época franquista estaba envuelta por un régimen extremadamente conservador, donde los estrictos valores tradicionales y el poder de la Iglesia católica dictaban cada rincón de la vida, desde el aliento hasta los pensamientos de cada individuo. La dictadura de la religión se manifiesta más claramente a través del personaje del sacerdote Agustín. El hecho de que pueda encarcelar fácilmente a Nieves con solo una acusación y unos pocos testigos débiles no es un agujero de guión absurdo. Refleja una amarga realidad histórica. Las palabras de un clérigo de esta época tenían el peso de todo un sistema judicial. La capa de la Iglesia es un escudo inviolable. Enfrentarse a Agustín no es solo enfrentarse a un individuo manipulador, sino desafiar a toda una ideología arraigada durante siglos. El hecho de que la doctora Luz, una mujer intelectual, se atreva a usar la ciencia empírica para refutar los dogmas de la Iglesia es un acto simbólico de inmensa grandeza. Pero exige un precio a pagar con sangre y lágrimas. La oscuridad sobre los derechos de las mujeres es también un nivel de significado profundo. Begoña, Marta, Fina o Valentina son víctimas lamentables de una sociedad patriarcal severa, machismo. No tienen una verdadera voz independiente. Sus propiedades y vidas a menudo dependen de los hombres de la familia. El matrimonio solía ser un contrato que aprisionaba la libertad. Especialmente las relaciones del mismo sexo como la de Marta y Fina se consideraban crímenes atroces. Una enfermedad maldita que debía ser eliminada y castigada cruelmente por la ley. El terror extremo de Marta al aferrarse a la casa no es solo por miedo a que la policía descubra el cadáver, sino por el miedo a que el juicio cruel de toda una sociedad haga pedazos a Fina. 2. Anatomía psicológica de los personajes, almas distorsionadas por el trauma. Para entender por qué la próxima semana será una semana llena de sangre y lágrimas, miremos la psicología de quienes dirigen el juego. Gabriel es la encarnación de un narcisista maligno, malignant narcissist. Gabriel no solo es codicioso de poder o dinero, sino que disfruta enfermizamente la sensación de manipular, atormentar y aplastar el espíritu de los demás. Se emociona al máximo cuando ve a Damián caer. Se satisface sembrando el pánico en Valentina. Y disfruta encarcelando a Begoña en la miseria. Un narcisista siempre se considera el centro del universo, alguien por encima de la ley y la moral. Pero la característica más peligrosa y letal de este trastorno es que cuando son arrinconados, cuando se les arranca su máscara glamorosa, nunca inclinarán la cabeza para admitir sus errores o huir. Contraatacarán con una violencia, una furia y una crueldad ilimitadas, para proteger su ego ilusorio. Beatriz es un caso de síndrome de Estocolmo mezclado con trastorno delirante delusional disorder. Beatriz es un personaje extremadamente complejo. Lamentable hasta la médula, pero también espantosamente aterrador. Engañada por Gabriel, despojada de su identidad y encarcelada como una sirvienta. En lugar de guardar rencor y buscar una forma de escapar,
Desarrolla un deseo de ser controlada y amada por su propio secuestrador. El pensamiento de Beatriz se ha desconectado por completo de la realidad objetiva. Ella ve al bebé Juanito como un medio para unirse a él. Y considera a Gabriel como un premio que merece disfrutar después de meses viviendo en la humillación. Su silencio y paciencia actuales son el silencio de un volcán hirviendo con magma, antes de entrar en erupción violentamente. Marta está atrapada en el complejo de Salvador, Xavier Complex, y un trauma psicológico secundario severo. Ocultar un cadáver para la persona que ama no solo requiere un coraje extraordinario, sino que también es una distorsión extrema de la percepción de seguridad. Marta se otorga a sí misma el derecho a juzgar el destino, el derecho a encubrir un crimen, y asume voluntariamente todos los castigos ocultos. Sin embargo, la horrible presión del encubrimiento, el escrutinio intenso de Damián y la inestabilidad psicológica cada vez mayor de Fina están sobrecargando el sistema nervioso de Marta. Camina sobre una delgada cuerda floja, que cruza el abismo de la locura. Parte 3. Predicciones del guión para la próxima semana, la tormenta que arrasará con todas las máscaras. A partir de las profundas bases psicológicas y los detalles sutilmente inacabados del episodio 583. La claqueta ibérica desea ofrecer los escenarios hipotéticos más detallados, emocionales y feroces para la próxima semana. El resorte se ha comprimido hasta su límite extremo. Los crujidos ya han sonado. Y la explosión es inevitable. Escenario 1, la casa de la montaña, una carrera contra la muerte y la tumba del amor. La determinación de Damián de obligar a Marta a vender la casa de la montaña para recaudar dinero y recomprar la fábrica es una excelente palanca dramática del guionista. Marta está ahora aplastada entre dos fuerzas despiadadas. Por un lado, la piedad filial, la vida y el legado de la familia reina. Por el otro, la libertad, la vida y el futuro de la mujer que más ama en el mundo. Predigo que tendrá lugar una carrera contra la muerte en la oscuridad de la noche. Damián, con su naturaleza decidida y en su extrema sed de capital, seguramente no abandonará su intención de vender la casa solo por la oposición de Marta. Arbitrariamente tomará prestada la llave de repuesto del ama de llaves, llevando a la gente de bienes raíces o incluso a compradores potenciales a ver la casa sin previo aviso. Esta situación creará una atmósfera de terror psicológico tan asfixiante, que el público olvidará cómo respirar. Imaginemos la escena en la que Marta, trabajando en la fábrica, escucha por casualidad la noticia de que su padre se dirige a esa casa. Todo su mundo se derrumbará. Tendrá que dejarlo todo atrás, apresurándose en la oscuridad de la noche, con el corazón latiendo tan erráticamente que parecerá querer estallar en su pecho, sudando a mares a pesar del clima gélido. Debe correr contra el tiempo para llegar primero. Limpiar los últimos vestigios del asesinato. Encubrir las manchas de sangre secas, o encontrar una manera de distraer a Damián. Las escenas alternarán entre el giro apresurado de las ruedas de Marta y los pasos lentos y resonantes de Damián caminando justo sobre la superficie del suelo de madera, donde a escasos centímetros de profundidad yace un secreto pudriéndose, para evitar permanentemente el riesgo de ser descubiertas. Marta y Fina se verán acorraladas y tendrán que realizar un acto sumamente perturbador que sacudirá la psicología del espectador, desenterrar y trasladar el cadáver. Esta escena será retratada por el director como una pesadilla que consume el alma. Dos mujeres débiles, bajo la luz de la luna tenue y fría, tendrán que usar palas para cavar en la tierra dura, enfrentándose al cuerpo en descomposición de la víctima. El sonido del metal golpeando contra las rocas y la tierra. Los sollozos ahogados de Fina y el olor a muerte invadiendo su olfato, serán un golpe devastador para la ya frágilmente de Fina. Es posible que caiga en un estado de paranoia aguda, alucinando con que el hombre que ella misma mató vuelve para reclamar su vida, con su mano surgiendo de la tierra fría para agarrar su tobillo. Fina gritará en silencio, derrumbándose por completo en los brazos manchados de barro de Marta. Su amor en ese momento ya no es un romance furtivo, sino una complicidad dolorosa, un sacrificio sangriento. Si la presión de trasladar el cadáver es demasiado grande o si Damián llega de repente, el guión dará un giro hacia una tragedia familiar desgarradora,
la confesión empapada de lágrimas de la hija. Marta, sin otra salida, se verá obligada a confesarle a su padre parte de la verdad para evitar que se adentre en la casa. Ella se derrumbará a los pies de Damián, bañada en lágrimas, con sus manos temblorosas abrazando las piernas de su padre. Pero con su amor feroz, ella no revelará en absoluto el nombre de Fina. Marta asumirá la culpa de todos los crímenes. Inventará una historia sobre haber sido atacada por un extraño. Y en la lucha en defensa propia, lo mató accidentalmente. Y debido al pánico y al miedo a afectar el honor de la familia, escondió el cuerpo en secreto allí. Damián. Un padre que siempre pone el honor de la familia en un altar. Un hombre que acaba de perder su carrera. Caerá en una crisis extrema incomparable. El cielo se derrumbará ante sus ojos. Tendrá que enfrentarse a una elección de vida o muerte, denunciar el incidente a la policía. Lo que significa enviar a su amada hija a prisión y manchar completamente el nombre de reina. O seguir encubriéndolo convirtiéndose en cómplice de un asesinato. Con el profundo amor por sus hijos escondido tras su fachada dura y autoritaria. Creo firmemente que Damián gritará de dolor, abrazará a Marta, y elegirá a la familia. A partir de ese momento, Damián ordenará sellar la casa de la montaña para siempre, convirtiéndola en un área prohibida. La casa se convertirá en una tumba que entierra no solo el cadáver, sino también la pureza del linaje reina. Y Damián, de víctima del mercado, tendrá que cargar con el enorme peso de la culpa sobre sus hombros, hasta el día en que cierre los ojos para siempre. Si en la parte 1 hemos profundizado juntos en el agujero negro psicológico de los personajes, y hemos predicho un guión asfixiante sobre la casa de la montaña de Marta. En esta parte 2 la tormenta realmente arrasará. Entraremos en los ruedos a vida o muerte más feroces, la frontera entre la fe y la ciencia en el caso de Nieves. La carta sangrienta en el mercado de Damián. Y el aterrador punto final para el demonio Gabriel. Para no haceros esperar más, vayamos directamente a las predicciones más impactantes. Escenario 2, el caso Nieves, la frontera de vida o muerte entre la fe y la ciencia. La batalla para proteger a Nieves no es solo un simple caso penal. Sino que el guión la está elevando a la resistencia de la medicina y la intelectualidad contra la tiranía de los dogmas anticuados. El sacerdote Agustín tiene la ventaja. Pero la doctora Luz, en representación de la verdad objetiva, no se rendirá fácilmente. La orden de exhumación, una puñalada en el dolor. El detalle sobre el caso del doctor Giral incinerando a un paciente para evitar la autopsia, al final del episodio anterior, es un presagio foreshadowing espeluznante y altamente sugerente. El sacerdote Agustín, para reforzar su acusación y aplastar los argumentos de Luz. Seguramente usará la influencia de la Iglesia para obligar al tribunal a emitir una orden de exhumación del cadáver del padre de la doctora Luz. Su objetivo es buscar rastros de veneno o evidencia de asfixia artificial. Esto será una cruel tortura psicológica para Luz. El público tendrá que encogerse el corazón al presenciar cómo la tumba de su difunto padre es removida. Su cuerpo frío llevado a la mesa de operaciones solo para servir a las malas intenciones de alguien que se hace llamar hombre de Dios. El frío ambiente de la morgue. El sonido metálico de los instrumentos quirúrgicos. Crearán una atmósfera de extrema opresión. El desgarro interno y la decisión de romper la ética médica. Si la autopsia realmente se lleva a cabo, Luz se enfrentará a la línea de vida o muerte de su carrera y su moralidad. El guión podría llevar a una encrucijada extremadamente dolorosa. Es posible que la propia Luz, en el pasado, al presenciar a su padre retorciéndose en la agonía extrema de una enfermedad terminal, haya permitido tácitamente o creado involuntariamente las condiciones para que Nieves realizara un acto de liberación. Si los resultados de la autopsia exponen esto, no solo Nieves enfrentará la pena de muerte, sino que toda la carrera de Luz se desvanecerá en el humo. Para proteger a su benefactora, el guión podría empujar a Luz a una decisión loca y trágica. Ella irrumpirá en el laboratorio, falsificará las muestras o alterará el informe médico. La imagen de Luz desplomándose en una habitación oscura, con las manos temblorosas realizando un acto que traiciona el juramento hipocrático, será una de las escenas más inquietantes. Ella acepta convertirse en una mentirosa ante la ley, manchar su propia reputación.
para mantener intacta su humanidad y gratitud ante el tribunal de su conciencia. La purga del sacerdote hipócrita. En una dirección más brillante. La ayuda del brillante abogado que Damián recomendó a Pablo le dará la vuelta a la tortilla. En lugar de solo defenderse, el grupo de Pablo y Luz atacará directamente el pasado del sacerdote Agustín. Aquellos que predican moralidad a viva voz a menudo esconden los crímenes más repugnantes. Es muy probable que la investigación desentierre pruebas de que Agustín malversó donaciones de la Iglesia. O que estuvo involucrado en abusos de poder en el pasado. La escena de Pablo tirando el expediente de pruebas sobre la mesa. Obligando fríamente a Agustín a retirar la demanda contra Nieves si no quiere que su reputación se arruine. Será un golpe de efecto que traerá una máxima satisfacción a la audiencia. Escenario 3. La jugada loca de Damián y el ascenso de Tasio. La determinación de Damián de recuperar la fábrica de perfumes es una apuesta que conlleva innumerables riesgos. Ofrecer un precio superior al de Floral significa que tiene que agotar la vitalidad de la propia empresa industrial que alimenta a toda su familia. Crisis interna y el acto de espionaje de Chloé. La decisión de Damián seguramente creará un terremoto interno en la familia Reina. Andrés y los otros miembros se opondrán ferozmente debido al enorme riesgo que supone invertir financieramente en una apuesta tan arriesgada. Mientras tanto, Chloé tiene la misión de acercarse a Felicity Fuentes para obtener información sobre el precio de Floral. Se trata de una misión de espionaje corporativo extremadamente peligrosa. Desde una perspectiva lógica de negocios, es muy probable que el guión cree un giro cruel. Floral, con la astucia de Gabriel, ya ha previsto esto. Han filtrado deliberadamente una cifra falsa. Mucho más alta que la real, a Felicity. Chloé lleva esa información falsa. Lo que hace que Damián agote todo su capital, hipotecando todos los activos para ofrecer esa cifra. Como resultado, Brossard aceptará vender. Pero Damián quedará financieramente agotado, empujando a la empresa industrial a la bancarrota en cadena de inmediato. Esta será una trampa perfecta para destruir a la familia Reina desde adentro, tendida por las propias manos de Gabriel. El brillo de Tasio, el salvador desde el fondo de la sociedad. Mientras Damián está cegado por la sed de venganza y su enorme ego. Tasio será quien se dé cuenta de la anomalía. Con el agudo instinto de supervivencia de alguien que ha pasado por innumerables dificultades en el fondo de la sociedad. Tasio investigará en secreto y descubrirá la trampa de Floral. Es posible que use su propio plan en contra de ellos. Busque a otros accionistas descontentos de Brossard. O atraiga a un tercer poder financiero para detener la loca decisión de Damián antes de que el contrato sea firmado. La escena de Tasio golpeando el fajo de documentos que contienen la verdad sobre la mesa. Levantándose con valentía para evitar que Damián firme el contrato en el último minuto, marcará su enorme crecimiento. Este momento llevará oficialmente a Tasio de ser un hombre descarriado, a convertirse en un nuevo pilar. El verdadero salvador de la familia Reina. Escenario 4. La bomba Beatriz y la caída sangrienta del demonio Gabriel. La línea argumental de Gabriel avanza a la velocidad de un tren sin frenos. Dirigiéndose directamente hacia un acantilado. Está de pie entre dos pinzas mortales, la verdad expuesta por la alianza feminista de Begoña y Valentina. Junto con la locura extrema de Beatriz. Desenmascarar al demonio, el golpe de venganza de las mujeres. La alianza entre Begoña y Valentina no se detendrá solo en lágrimas de simpatía y promesas. Las fotos de la infidelidad entre Gabriel y María se convertirán en la espada de ejecución. Bajo la presión continua. Begoña, con la resiliencia de una madre que protege a su hijo, ya no usará las fotos para amenazar. Es muy probable que las haga públicas en medio de un evento importante de la alta sociedad. O las envíe directamente a las juntas directivas de Brossard y Floral. En la sociedad española de los años 50. Un escándalo moral tan humillante y traicionar a su esposa e hijo haría que Gabriel se convirtiera instantáneamente en un paria, boicoteado por toda la aristocracia. Será expulsado de su asiento de poder, perdiendo toda capacidad de negociación comercial. El imperio que acaba de robar se desmoronará ante sus ojos. La furia del narcisista arrinconado. Cuando pierda su reputación, dinero y adoración. La fachada de caballero de Gabriel se hará añicos, revelando a la bestia maligna en su interior.
Un individuo con una mentalidad narcisist, cuando pierde el control se vuelve extremadamente violento. Volverá a casa en un estado de locura, buscando a Begoña para desatar su venganza. La escena de violencia doméstica, donde Gabriel rompe cosas, estrangula a Begoña y la arrastra para obligarla a ella y al niño a subir a un coche para huir a Francia. Será una de las escenas más oscuras y perturbadoras de la película. Quiere usar a la madre y al niño como los últimos rehenes para su cobardía. El ultimátum de la paranoica, el final sangriento. Pero Gabriel ha olvidado una cosa fatal: dentro de su casa todavía hay un monstruo creado por él mismo. Beatriz. Justo en el momento en que Gabriel está embriagado de sangre abusando de Begoña, la bomba de relojería llamada Beatriz se activará oficialmente. Los celos enfermizos al ver que Gabriel quiere llevarse a Begoña han cortado su último hilo de razón. El guión más perfecto y aterrador tendrá lugar durante el caos. Beatriz aprovechará el descuido para noquear a Gabriel y desaparecerá en la noche abrazando al pequeño Juanito. Dejará un ultimátum sangriento. Gabriel despertará, descubriendo que ha perdido toda su carrera, fama. Y ahora, el único niño también está en manos de una loca. La imagen de Beatriz cargando al niño huyendo bajo la lluvia torrencial, con ojos sin vida, cantando locamente tiernas canciones de cuna, empujará el drama a su punto máximo. Gabriel. El hombre que se jactó toda su vida de ser un maestro de la manipulación psicológica. El hombre que trató a las mujeres como peones en el tablero del poder. Finalmente es despojado de todo por su propia víctima y sumergido en el fondo del infierno. Una sentencia de karma, cruel y sangrienta. Pero bien merecida en cada detalle para el villano más aterrador de la serie. Outro, palabras finales antes de que llegue la tormenta. Queridos amigos. Acabamos de llegar juntos al final del laberinto psicológico en Sueños de Libertad. Esta obra está demostrando que no es solo una serie de televisión para mero entretenimiento. Es un cuchillo afilado que disecciona los rincones más oscuros de la sociedad, donde la frontera entre el bien y el mal, entre la fe y el pecado, se vuelve extremadamente frágil bajo la presión de la supervivencia. Los fantasmas del pasado nunca duermen en paz. La tumba de los muertos puede ser exhumada. Un imperio agonizante espera el día de la bancarrota. Y una loca canta una canción de cuna mortal a un niño que no le pertenece. Todas las predicciones de la claqueta ibérica se basan en los ladrillos lógicos, los rincones psicológicos y el contexto histórico más sólido del guión. Pero todos sabemos que el arte del cine siempre tiene formas de llevarnos de una sorpresa a otra. ¿Aceptará la doctora Luz quemar su carrera y alterar pruebas para salvar a Nieves? ¿Cómo expondrá Tasio la trampa de Floral? ¿Y quién dará el golpe decisivo que pondrá fin a la pesadilla de Gabriel? Por favor, descargad todos vuestros pensamientos, vuestros sentimientos más verdaderos y también vuestras hipótesis más audaces justo debajo en la sección de comentarios. Debatamos juntos y esperemos los próximos temblores. No olvidéis darle a me gusta, compartir y suscribiros al canal La Claqueta Ibérica. Así como activar la campana de notificaciones para ser los primeros en seguir diseccionando los próximos episodios impactantes. Gracias por acompañarnos siempre, escucharnos y compartir la pasión con nosotros. Nos vemos de nuevo cuando la tormenta de la pantalla ruja oficialmente. Les deseo a todos una experiencia cinematográfica profunda e inolvidable.